Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos nuevamente a un video de Lost in Blue. Sé que he estado ausente durante más de 2 meses. No hemos tenido ningún tipo de actividad, ningún tipo de contenido aquí en el canal. Y quiero empezar diciendo por qué. Porque el juego, bueno, Volcano, que es el desarrollador del juego, no ha añadido cosas interesantes que a mi punto de vista valgan la pena compartir, porque son cosas muy sencillas de comprender. No soy tanto de compartir actualizaciones o de hacer videos sobre X cosa que trae alguna actualización, no sé. Pero el día de hoy les quiero traer una guía definitiva, un método totalmente seguro para hacer una refinación, hacer una transferencia de refinación y conseguir esos atributos que realmente tú necesitas. ¿Sale? Entonces, quédate en este video porque hoy vas a aprender cómo hacer ese método, cómo hacer esa estrategia para ahorrar muchísimas piezas y que tú tengas tus armas equipadas al 100%. Y pues bueno, una vez estando ya aquí en casita, estando aquí ya en nuestro campamento, vamos a hacer los primeros pasos, los primeros preparativos para que tengamos todo en orden, ¿vale? Primero que nada, nos vamos a nuestro menú habitual, a nuestra mochila y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder comenzar con esta estrategia? Primero que nada, y como ya lo he dicho en los videos anteriores, voy a asumir que ya sabes al menos este tipo de requisitos, por así decirlo. Siempre recuerda que para hacer una refinación lo más sencilla posible es que tienes que buscar el artículo que vayas a refinar en calidad épica del volcán, ¿ok? Es muy fácil conseguirla, te vas a los laboratorios, al piso 3 normalmente es donde te entrega más, o bien si tienes piezas las fabricas, ¿ok? Entonces, ahora lo que estamos haciendo, o en este caso te voy a hacer el proceso con cascos, ¿ok? Un casco de épico de páramo y un casco legendario de páramo, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo voy a hacer de las dos formas? Porque muchas personas no tienen ropa legendaria y están interesados en refinar su ropa épica, ya sea del valle o ya sea de tierras altas. Mi recomendación personal es que lo hagas si es que te vas a quedar mucho tiempo con tu ropa épica de tierras altas. Si estás planeando o estás en proceso de conseguir las piezas de las piezas legendarias que se consiguen en el Titán, pues te recomiendo que te esperes y que mires el video al menos para tener una idea previa cuando llegue tu momento de hacerlo. Si ya tienes la ropa legendaria, pues bueno, vas a hacer este proceso de la misma manera en que te voy a explicar. Si tienes ropa épica, también lo vas a hacer de la siguiente manera, ¿vale? Entonces, primero que nada, vamos a seleccionar nuestro artículo épico de volcán. En este caso yo tengo un casco, le vamos a dar en refinar y le vamos a abrir la siguiente columna o el siguiente slot, ¿vale? Una vez tenemos esto, listo. Una vez tengamos esto, debemos saber qué tipo de atributo vamos a buscar en nuestro artículo, ¿vale? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que tú quieres que tenga tu casco, tu chaqueta, tu pantalón, tus botas, tu linterna, quizás tu arco, tu lanza, no sé, X cosa, ¿no? ¿Qué es lo que tú necesitas? O sea, primero, antes que nada, es realmente analizar qué es lo que vas a buscar. En este caso, ¿yo qué quiero buscar en mi casco? En este caso, yo quiero buscar crítico, ¿ok? Vamos a buscar daño crítico, entonces vamos a comenzar a refinar, ¿ok? Vamos a refinar hasta encontrar daño crítico en las dos columnas. Eso es en mi caso. Si tú quieres tener daño crítico, defensa o quizás daño por rebote, pues entonces ya tú vas a ir buscando, ¿no? Pero en mi caso yo quiero 2 daños críticos y actualmente tengo defensa física y reducción de daño por rebote, que a mí en lo personal no me interesa, ¿ok? Entonces procedemos a refinar. Y vamos a ver que aquí nos salieron 2 opciones épicas. Y aquí también quiero mencionarte de que la calidad no importa, ¿vale? Así te salgan verdes, excelentes, superiores, normales o épicos, la verdad la calidad no importa. Lo que nos van a importar son los atributos. Entonces aquí, como no me interesa, yo voy a seguir refinando. En este caso, si se dieron cuenta,
en mi tercera refinación, o bueno, en mi segunda refinación ya me salió un nivel de crítico, ¿vale? Ahora, lo importante es que estamos gastando nada más 3 piezas de refinación por intento, a diferencia de que si refinamos directamente un casco legendario de El Valle, que en este caso nos estaría costando 24 piezas. Vean la diferencia, prácticamente 21 piezas de diferencia, y nos estamos ahorrando muchas piezas. Entonces, aquí ya tengo un nivel de crítico. Recuerden que les dije que estoy buscando 2 niveles de crítico. Le doy en reemplazar y ahora solamente bloqueo el segundo candado y continúo refinando, ¿vale? Continuamos hasta que nos salga, no paramos, seguimos, listo. Si se dieron cuenta, aquí tenemos ya los 2 niveles de crítico, ¿sale? Aquí ya tenemos los 2 niveles de crítico en nuestro artículo épico de el volcán, ¿vale? Entonces, una vez tengamos ya nuestros 2 atributos objetivos, vamos a hacer la prueba con este casco que es el épico de... Vale. Ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? En este caso, tenemos que hacer una transferencia de refinación para poder enviar estos artículos a nuestro nuevo casco o a nuestro casco actual, depende, ¿no? En este caso no lo voy a hacer con el casco de páramo épico, pero simplemente es venir aquí, transferencia de refinación, seleccionamos nuestro casco anterior y le daríamos en transferir refinación, y eso haría que ahora nuestro casco épico de páramo o casco militar pues ya tenga esos 2 niveles de crítico. Y ahora solamente tendríamos que hacer lo siguiente, suponiendo que este es nuestro casco de páramo, entonces simplemente bloquearíamos los 2 candados de los atributos y solamente buscar las categorías, ¿sale? Recuerda que un artículo épico como tope máximo llega a calidad épica, y un artículo legendario obviamente llegaría a una calidad legendaria, ¿sale? Entonces simplemente harías esto, bloquearé los candados. Si en el primer, segundo intento o tercer intento te saliera, digamos, esta calidad épica, pues simplemente bloquearías ese candado y ahora solamente estarías buscando la calidad épica en el segundo candado y tu casco quedaría totalmente equipado, ¿sale? En este caso lo voy a hacer con el casco legendario, que es pues la situación en la que mucha gente se enfrenta o se va a topar, ¿vale? Si bien es cierto de que puedes ocupar un artículo legendario a legendario, por ejemplo, digamos, de este casco legendario militar, mandarlo a un casco legendario del Valle, ¿no? Se puede hacer, claro que sí. Pero a veces no tenemos la suerte de contar con 2 artículos del mismo tipo de calidad legendaria. A veces solamente tenemos uno y es el que fuimos priorizando para conseguir. Porque recuerda que tienes que volver a fabricarlo, o sea, vas a volver a utilizar piezas. Si no te importa gastar piezas, bueno, adelante y hazlo de legendario a legendario. Pero si ya no quieres gastar piezas o no tienes la oportunidad de conseguir otro artículo similar, entonces vas a hacerlo mediante un artículo épico del volcán. Y vamos a hacer lo siguiente. Como en el artículo épico solamente tenemos 2 columnas y nuestro artículo objetivo van a tener 3, entonces lo principal es tener las 3 columnas desbloqueadas y buscar un atributo y una categoría, si es que lo quieres hacer así, objetivo, ¿ok? ¿Qué es lo que yo buscaría en mi casco, ¿no? Por así decirlo. Digamos que quiero buscar otro crítico, ¿no? Otro crítico. Entonces aquí tengo nivel de rebote, tengo reducción de daño por rebote y tengo nivel de precisión. Ninguno de estos me importa, ninguno de estos me sirve. Entonces voy a refinar y en este caso me saldría reducción de daño por rebote, nivel de resistencia crítico y nivel de evasión. Para no gastar muchas piezas, porque yo las estoy ahorrando para un gasto de acumulativos, entonces voy a tomar como ejemplo el nivel de evasión en lugar de un nivel crítico.
pero si tú estás buscando crítico, entonces seguirías refinando sin bloquear ningún candado hasta que en la tercera columna que estás viendo aquí tengas tu atributo deseado, ¿vale? En este caso ya les comenté, quiero ahorrar mis piezas, les estoy ahorrando para un evento especial, entonces no quiero gastar muchas, pero quiero explicar esto. Entonces ya tengo mi nivel de evasión y ahora lo que sigue es que estos críticos los vamos a enviar a este casco. Si se dieron cuenta, estamos gastando menos piezas, ¿sale? Entonces nos vamos aquí, nos vamos en transferir refinación y aquí vamos a seleccionar nuestro casco, ¿vale? Si se dan cuenta, ahora nuestro nuevo casco quedaría con nivel de crítico y nivel de evasión. Nos estamos ahorrando muchísimas piezas, ¿ok? Pero recordemos que esta estrategia solamente funciona con las computadoras o registro de refinación. En este caso voy a hacer todo el ejemplo con ustedes para que vean que no hay engaño y que lo que estoy diciendo realmente funciona, ¿sale? Entonces nos vamos a nuestro casco, nos vamos a transferir refinación, seleccionamos el casco del volcán y si se dan cuenta y presten atención que los atributos del casco épico del volcán se van a pasar al casco militar legendario. Le damos en transferir refinación, le damos en confirmar y ahora nuestro casco legendario, ya tiene nuestros dos niveles de crítico y nuestro nivel de evasión que estamos buscando, o al menos en mi ejemplo. Si tú buscas otra cosa, pues bueno, ya depende, ¿no? Pero aquí deberías tener ya tus 3 atributos objetivos. Recuerda, si lo vas a hacer de un épico a un legendario, primero asegurarte de que tu tercer columna tenga tu atributo y quizás tu nivel de categoría óptimo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tocaría? Para que tú puedas mejorar ya tu casco definitivo, simplemente bloqueas lo que hicimos anteriormente. Bloqueas tus 3 candados y haces una refinación. Voy a hacer nada más una refinación para ver qué nos sale, pero no voy a gastar más piezas, ¿ok? Entonces le damos en refinar y en este caso nos salen 3 atributos excelentes, ¿vale? La idea es que te salgan o consigas las 3 categorías legendarias. Okay. Aquí le damos en reemplazar simplemente para que se guarde y ahora ya tenemos esto. Suponiendo que ya te salió, digamos, la calidad excelente en tu primera columna, entonces bloquearíamos la primera columna, que es asegurando esa calidad legendaria, y ahora buscaríamos las 2 restantes. Si te llegara a pasar, o si tienes la suerte, porque recordemos que al final esto es suerte o es un algoritmo del juego, si tuvieras la suerte de que en tu primera refinación te salieran 2 categorías legendarias, entonces simplemente bloquearías 2 candados, los correspondientes a dicha categoría, y simplemente buscarías la última, ¿vale? Al final de cuentas, lo que estamos haciendo con este método es 1. Ahorrar piezas, 2. Hacerlo de manera más segura, 3. Conseguirlo más rápido, ¿vale? Ahora, esto aplica para todas las piezas de la armadura y también aplica para las armas, ¿sale? También aplica para las armas. Aquí ¿qué haríamos? Lo mismo, conseguirnos una lanza épica del volcán y hacer la misma estrategia. Si nos damos cuenta y si quisiéramos hacerlo de la manera tradicional, ¿no? Sería venirnos aquí a nuestra lanza y ¿con qué nos vamos a encontrar? En que nos va a costar 120 piezas por intento de refinación. 120, o sea, es muchísimo. Y con la lanza épica del volcán vamos a gastar muchísimas menos. Ahora, si tuviéramos nuestros 3 atributos, pues simplemente los bloqueamos y vean que el gasto se aumenta hasta 240. Entonces ahora imagínate estés gastando muchos intentos y no te salgan los atributos que tú estés deseando. Fácilmente te puedes gastar fácilmente te puedes gastar entre 3.000 o 4.000 piezas simplemente haciéndolo de la manera tradicional. Entonces este método es usar prácticamente la inteligencia a nuestro favor y hacerlo más fácil, ¿vale? Ahorita se dan cuenta de que tengo una refinación pues ya prácticamente completa
tengo un ataque físico legendario, un nivel de crítico legendario y nada más tengo un nivel de crítico épico que en el próximo gastos acumulativos lo voy a intentar conseguir. Y tengo un poder neto de refinación prácticamente de 60.000 y ya mi lanza tiene 157. Mi escudo de igual forma ya tiene 2 ataques físicos y un aumento de crítico, todo en su calidad legendaria, ¿sale? Entonces, este es el método que quiero que les platiqué ahorita. Espero lo usen realmente, espero que lo aprovechen y que saquen todo el valor posible a sus armaduras y a sus armas que estén utilizando o que vayan a conseguir. Ya saben que si te gustó este video me puedes regalar un like. Si tienes alguna pregunta aquí en los comentarios. Voy a tratar de estar un poco más activo en el canal. Depende si los desarrolladores agregan cosas interesantes, pues bueno, voy a estar haciendo más videos. Y si no, pues bueno, también nos vamos a poder ver en el servidor oficial de Discord del juego Lost in Blue, que ahí es donde estoy haciendo una prueba para ser un moderador. Entonces, si me llegan a ver ahí y tienen alguna pregunta, con toda confianza, ya saben, pueden preguntarme. Mi usuario es tal cual mi nombre, BA Sams, ¿vale? Así me pueden encontrar en el servidor. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Adiós.